buenas tardes, buenas noches a todo este público absolutamente familiar y entrañable que somos los filmotequeros, o como se llame la cosa. Es un placer no solamente venir aquí a ver películas, sino venir a hablar de cine, ¿no? Y a presentar, en este caso, un libro absolutamente excepcional por las razones que diré después. El cine e imaginarios sociales, de Gerard Ambert, que es la persona que está a mi izquierda. Y nos acompaña también Juan C. Acero, que es actor y va a leer algunos fragmentos. Yo me llamo José Luis Sánchez Noriega y soy profesor de Historia del Cine en la Universidad Complutense y encargado en este caso pues, de hablar bien, por supuesto, del libro, ¿no? Nada, bienvenidos a todo el mundo y ahora Juan nos va a leer algunos pequeños fragmentos que a mí me parece que es muy interesante, porque en el fondo, si se habla de un libro, lo importante es la palabra, y en este caso, si conseguimos que un actor esté presente para leer y casi interpretar esos fragmentos, pues miel sobre hojuelas. Buenas noches. El cine como imaginario. ¿Se oye bien? ¿Ahora? Tampoco. ¿Sí? No. ¿Sí? El cine como imaginario. El cine de por sí es imaginario, industria de lo imaginario, escribía Edgar Morin hace 50 años en su libro El cine o el hombre imaginario. Y lo es doblemente, como imaginación, invención y como cámara de eco del imaginario colectivo, soporte y polea de transmisión de las representaciones sociales. Como tal, en él me proyecto y me identifico como sujeto social. El cine tiene una función de reconocimiento, pero es también, y cada vez más, una formidable caja de Pandora, a donde vienen a parar una serie infinita de obsesiones, deseos y fobias. En ellos me reencuentro con fantasmas, fantasías, pulsiones que no son forzosamente míos, pero que despiertan huellas de otra cosa, una forma de alteridad que me interpela, enraiza en el inconsciente colectivo, conecta con el espíritu del tiempo, para retomar otra expresión de Morin. Este conjunto informe son los imaginarios. Todo cuanto no tiene cabida en el discurso público y encuentra salida en la ficción. Son representaciones que condicionan nuestra aprehensión de la realidad, nuestra relación con el cuerpo, la violencia, la muerte, e inciden en la formación de la identidad. Constituyen un subtexto que subyace a todas las representaciones, un texto flotante, a veces informe, que revela estructuras profundas, de orden semántico y simbólico, al que el cine da forma, formaliza, estética y narrativamente. La dimensión narrativa de los imaginarios es fundamental. El cine tiene la capacidad de recoger todas estas proyecciones imaginarias y de transformarlas en historias, creíbles algunas, fantásticas otras, que nos conmueven o espantan, pero que nos llegan. Dentro de esta maraña de relatos, la función del analista es atar cabos, encontrar hilos conductores, invariantes, capaces de establecer conexiones no siempre visibles a primera vista, detectar formulaciones implícitas, desentrañar lo dicho de lo no dicho, reconstruir un metatexto susceptible de ofrecer una lectura. Bien, muchas gracias, Juan. Este libro que publica Cátedra en su colección Signo e Imagen, una colección que ahora mismo, pues obviamente es de absoluta referencia en los libros de cine, tiene varias cosas extraordinarias. La primera es su volumen, son 766 páginas, lo cual ya es una ambición, revela una ambición, pues francamente notable y aplaudible de entrada, porque parece que vivimos tiempos donde todo tiene que ser
tiene que tener casi, lo deseable son dimensiones muy pequeñas y a ser posible que sea como un SMS, ¿no? que se lee rápido. Sin embargo, este libro tiene esa ambición de hablar nada más y nada menos que de las 2 últimas décadas de la historia del cine. Quienes damos clase nos dedicamos a estudiar distintos fenómenos de la historia del cine, los géneros, las escuelas, los movimientos, los países, los directores. Nos encontramos con una dificultad importante hoy en día. La primera es que el cine reciente, lo que podríamos llamar el cine postmoderno, pues es muy reciente y por lo tanto no tenemos perspectiva, no tenemos distancia como para analizar y para saber cuáles son los valores o para ponderar cuál ha sido esa evolución en los últimos años. Y la otra dificultad es que si hablamos de escuelas, nacionalidades, directores, países, etc., pues todo eso está en crisis, todo eso es absolutamente lábil. La semana pasada Kiarostami, que es representante del nuevo cine iraní, pues hace una película francesa. Entonces la película que es de Kiarostami, es iraní porque Kiarostami es iraní, o es decir, que todo ha entrado en una especie de confusión donde los referentes que había en la historia del cine están en crisis. Y esto es interesante porque es un reto, y es un reto a pensar, y es un reto a tener que volver sobre las películas que hemos visto y quizá amueblar nuestra mente de otra manera. Y esta tarea es absolutamente apasionante y es una tarea para la cual un libro como este es de imprescindible ayuda. Bueno, de hecho, no solamente que sea de imprescindible ayuda, sino que no hay otro libro. Yo me atrevo a decir, por lo menos en español, hoy en día no hay otro libro ahora mismo que sea capaz de trazar un panorama diciendo la historia del cine de las 2 últimas décadas. Obviamente estoy hablando de la historia del cine más interesante, el cine más creativo, más innovador, no del cine comercial, del cine de Hollywood, no, me refiero, porque entre otras cosas ese cine pues es un cine clásico, no, me refiero al cine pues de Kim Ki-duk, por ejemplo, que vamos a ver ahora a continuación, o de, por supuesto, todos los autores emergentes del cine tailandés o coreano o el nuevo cine japonés, etc. Entonces digo que este sería el primer valor que yo encuentro en este libro, y es un valor pues muy fuerte, muy poderoso, y ese valor me permite abordar el tema del cine, y voy a leer una cosa que he escrito yo mismo para no liarme. Abordar el cine desde la consideración de que las películas no solamente cuentan historias, no solamente son indicativas de un género, no, sino que las películas son síntoma revelan los imaginarios sociales, como acabamos de oír. Es decir, de que existe en las películas una representación de lo social, una visión de la realidad o una construcción imaginaria, una comprensión del mundo, unos mapas conceptuales con los que aprehender el mundo, una antropología subyacente o los deseos, temores, creencias, modos, estilos de vida, etcétera, etcétera. Todo eso que podríamos llamar los imaginarios sociales. Y esto, lógicamente, se aparta del discurso habitual de los libros de cine. Y esta es otra de las razones por las cuales este libro es muy importante para mí. Gerard Albert es semiólogo principalmente. Él no tiene una trayectoria exactamente cinéfila, sino que sus líneas de investigación, sus trabajos, han sido en comunicación y en semiología con a mi juicio, 3 aspectos o 3 líneas. Unos textos de análisis comunicacional, donde ha escrito los libros El País o La Referencia Dominante, nada menos que del año 86, que es un estudio del periódico, o Los Discursos del Cambio, y luego teorizaciones sobre la violencia y la anomia social. El tema de la violencia es un tema sobre el que él ha reflexionado mucho, y aquí hay un capítulo absolutamente interesante, donde además es crítico con Tarantino, lo cual me ha gustado. No he tenido ocasión de comentarlo, pero él es crítico empático, ¿no? O sea, que está muy bien lo que planteas, hasta qué punto esa hipervisibilidad de la violencia tiene un límite o no tiene un límite, ¿no? Y luego tiene otra línea de trabajo, otra línea de investigación, que ha sido la televisión. La televisión, sobre todo con el libro El Zoo Visual y el Transformismo Televisivo, 2 libros recientes, del 2003 y 2008,
donde analiza fenómenos, pues, por ejemplo, yo creo que ahí he leído los mejores análisis que se han hecho sobre el formato Gran Hermano, entonces, y donde además profundiza. También en periódicos El País publicó 2 o 3 artículos sobre este tema, pues muy interesantes. Entonces digo que Gerard viene de esa trayectoria, que es de comunicación, no es exactamente de la cinefilia. Y en esa trayectoria, de repente, él da como un cambio de giro, diciendo, ahora me voy a dedicar al cine, pero lógicamente no va a repetir lo que otros ya estamos haciendo en el cine, sino que él indaga con una perspectiva bastante nueva, y esa perspectiva ha sido coger y decir, bueno, más allá de discutir este plano, este traveling, qué significación tiene este color, cómo es esta ambientación, más allá de todo eso, vamos a abordar las películas, lo que las películas tienen detrás, el mundo que las películas dejan entrever, los valores, las crisis de nuestra época. Y en ese sentido, como digo, el libro es novedoso.